En estas imágenes el cerebelo se puede observar de color rosado. Es un órgano pequeño comparado con el resto del encéfalo. Sin embargo, sus funciones son muy importantes y se deben conocer para comprender todas sus interacciones. El cerebelo es un órgano que actúa en la sinergia o coordinación muscular, el tono muscular y el equilibrio. Todas estas funciones son posibles gracias a sus conexiones con el tronco encefálico, ya que se conecta con la médula oblongada por medio de los pedúnculos cerebelosos inferiores, con el puente por los pedúnculos cerebelosos medios y con el mesencéfalo mediante los superiores. El cerebelo recibe información por medio de los pedúnculos cerebelosos. La información recibida debe ser comparada y modificada para actuar sobre otras estructuras nerviosas de función motora. En el cerebelo, la información es modificada con el propósito de coordinar movimientos precisos y delicados, como escribir, tocar piano, bailar, dibujar y muchas otras actividades. Situación. Realizando un corte transversal de la calota, podemos observar la base del cráneo por su cara interna, donde el cerebelo ocupa la parte posterior, que corresponde a la fosa del cerebelo. En un corte sagital vemos que el cerebelo se encuentra situado por detrás de la médula oblongada y del puente, cubriendo totalmente al cuarto ventrículo. Está separado de los lóbulos occipitales del cerebro por la tienda del cerebelo, que en la figura se encuentra remarcada de amarillo. La tienda del cerebelo es un repliegue transversal de dura madre que contiene al seno recto. Generalidades del cerebelo. Dimensiones. Aproximadamente el diámetro transversal del cerebelo mide 10 centímetros. Antero-posteriormente va a medir 6 centímetros y su altura va a ser de 5 centímetros. Peso. Pesa aproximadamente 140 gramos. Su coloración es blanquecina. Su consistencia es blanda como la del cerebro. En la configuración externa podemos ver que para su estudio va a presentar 3 caras, una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. El cerebelo va a tener mucha semejanza a una mariposa con las alas extendidas, ya que en el sector medio va a presentar una prominencia alargada, denominada vermis por su similitud con un gusano y que tiene relación con el seno recto. Lateralmente los hemisferios van a asemejar las alas de la mariposa. Comenzaremos estudiando la cara superior del cerebelo. Para una mejor comprensión, vamos a estudiar esta cara en un esquema. Al medio observaremos una eminencia alargada que corresponde a la cara superior del vermis, que se relaciona con el seno venoso recto, el cual se encuentra contenido en la tienda del cerebelo. En esta cara, el extremo anterior del vermis se denomina língula y su extremo posterior fole. En la parte posterior observamos el borde circunferencial, el cual se relaciona con el seno transverso. Lateralmente al vermis se encuentran los hemisferios cerebelosos, en los que se observan surcos de diferente profundidad. Los más marcados corresponden al surco horizontal y al surco primario. El surco horizontal delimita las caras superior de la inferior y el surco primario divide el lóbulo anterior del posterior. Cara inferior. En esta cara se observa al vermis al fondo de una profunda escotadura, denominada cisura media del cerebelo. También emplearemos un esquema de la cara inferior del cerebelo. En esta cara del vermis, a su extremo anterior se denomina nódulo y a su extremo posterior túber. Al medio de la cara inferior del vermis se observa una prominencia denominada pirámide. En los hemisferios cerebelosos anteromedialmente se encuentran las amígdalas cerebelosas, las cuales son estructuras convexas que se encuentran en estrecha relación con la médula oblongada.
Para comprender su importancia, vemos en esta imagen la relación normal del tronco del encéfalo con el agujero magno y se puede apreciar a las tonsilas o amígdalas cerebelosas claramente. En la segunda imagen se observa el descenso de las amígdalas cerebelosas por el foramen magno. Puede darse en patologías como la hidrocefalia, tumores o hemorragias cerebrales que causen hipertensión endocraniana. Las amígdalas cerebelosas pueden desplazarse y herniarse por el agujero magno, comprimiendo centros neurovegetativos, vías motoras y sensitivas de la médula oblongada y produciendo complicaciones graves como paro respiratorio, rigidez, coma y muerte. En esta cara también observamos la cisura posterolateral, que divide el lóbulo anterior del flóculo nodular, la válvula de Tarim que une el nódulo con el flóculo y la úvula que se localiza entre el nódulo y la pirámide. Las caras superior e inferior se encuentran delimitadas por el borde circunferencial. Esta cara se relaciona además con los pares craneanos 9, 10 y 11 que atraviesan el foramen yugular. Cara anterior. Para estudiar esta cara se separa el cerebelo del tronco cerebral, seccionando los pedúnculos cerebelosos. También estudiaremos esta cara utilizando un esquema. Por esta cara el cerebelo participa en la formación del cuarto ventrículo, el cual invade al cerebelo, denominándose a esta invasión fastigium. El cuarto ventrículo se encuentra entre la língula y el velo medular anterior, por arriba, y el nódulo vermiano por abajo. Del nódulo se extienden dos laminillas de sustancia blanca a los lados, llamados válvulas de Tarim. Estas llegan hasta el flóculo, cercano a los pedúnculos cerebelosos medios. También se observan en esta cara las tonsilas cerebelosas y también podemos observar los tres pares de pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio y el inferior. Esta cara se relaciona de arriba hacia abajo con el cuarto par craneal, con los pedúnculos cerebelosos superiores, con el cuarto ventrículo, con los pedúnculos cerebelosos medios y los inferiores, a los lados con la porción petrosa del temporal y con las estructuras que atraviesan el conducto auditivo interno. También se relaciona con el seno transverso y con las cavidades neumáticas del oído, situadas en la mastoides del hueso temporal. Con el puente forma el ángulo pontocerebeloso, donde se encuentran los pares craneanos trigémino, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago y accesorio. Segmentación. La superficie cerebelosa se encuentra recorrida por surcos transversales que segmentan al cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. Desde el punto de vista anatómico y filogenético, el cerebelo se divide en tres lóbulos. Lóbulo anterior, que filogenéticamente se corresponde con el paleocerebelo, su vía va a corresponder a la espinocerebelosa y funcionalmente va a controlar el tono muscular. Luego el lóbulo posterior, el cual también se llama neocerebelo, su vía va a ser la vestíbulo-cerebelosa y esta se va a ocupar de la sinergia muscular o coordinación muscular. Finalmente el lóbulo flóculo nodular, filogenéticamente corresponde al arquicerebelo, su vía es la vestíbulo cerebelosa y funcionalmente se relaciona con el equilibrio. Cada uno de esos lóbulos se asocia a un síndrome cerebeloso específico. El síndrome del paleocerebelo afecta a los haces espinocerebelosos dorsales, con pérdida de coordinación de las extremidades inferiores, produciendo la marcha del ebrio. El síndrome neocerebeloso produce lesiones con temblor intencional que se caracteriza por la falta de coordinación de los movimientos voluntarios, disminución del tono muscular o hipotonía, dismetría y disdeadococinesia. Y el síndrome del arquicerebelo va a producir alteraciones del equilibrio de los músculos paraxiales. El paciente intenta caminar ampliando su base de sustentación, tambaleando y balanceando el tronco, en lo que se denomina ataxia del tronco. Segmentación del cerebelo. El cerebelo se encuentra segmentado por innumerable cantidad de surcos que separan sus lóbulos y sus lobulillos. De esa manera, el surco horizontal separa la cara superior de la inferior.
El surco central o primario va a separar el lóbulo anterior del posterior. En rosado tenemos el lóbulo anterior y en verde el posterior. Cisura postero-superior o poslunar y cisura preculminar. Anteriormente a la cisura preculminar vamos a tener al lobulillo central y lateralmente a este a las alas del lobulillo central. Luego vamos a tener al culmen y lateralmente al culmen vamos a tener al lobulillo cuadrilátero anterior. Después el declive se va a relacionar con el lobulillo cuadrilátero posterior, el folium con el lobulillo semilunar superior y el tuber con el lobulillo semilunar inferior. Larsell ubicó en un mismo plano la cara superior y la inferior del cerebelo. De esta manera se puede describir la segmentación en forma ascendente o descendente, y para esto se suele utilizar algunos mnemotécnicos de uso bastante común. Para eso vamos a leer las letras que vayan apareciendo a continuación en el siguiente cuadro. Un pitufo de Kulolin. Y aquí una imagen para que se puedan acordar del mnemotécnico. Este mnemotécnico lo que va a hacer es darles las primeras letras de los lugares correspondientes de los lóbulos y lobulillos en el orden en que se encuentran en la segmentación del Larsell. Recordemos que el Larsell ubicó en un mismo plano la cara superior y la inferior. Estas caras se encontraban delimitadas por el surco horizontal, el cual está situado en el borde posterior del cerebelo. Ahora vamos a leer las letras correspondientes a medida que aparecen, comenzando siempre por el nódulo. Entonces, leyendo las letras tendríamos un pitufo de Kulolin, el mismo mnemotécnico enseñado. Y aquí vemos los nombres correspondientes a cada uno de los segmentos. También podemos observar las porciones hemisféricas correspondientes a cada uno de ellos. En este corte sagital vamos a observar exactamente lo mismo. La porción verde es el flóculo nodular. La siguiente porción, la primera parte azul, es la úvula y empezamos a contar un pitufo de Kulolin. Y ahora tenemos a continuación los nombres de cada uno de los lóbulos. Finalmente tenemos la división morfofuncional, que interpreta al cerebelo como una unidad córtico-nuclear. Consta de una zona vermiana que controla los movimientos musculares del tronco axial y se relaciona con el núcleo del techo fastigial. Justo adyacente se encuentra la zona intermedia paravermiana, que se conecta con los núcleos globoso y emboliforme. Se relaciona principalmente con el control de las extremidades superiores e inferiores. Y finalmente la zona lateral o hemisférica, muy desarrollada en el ser humano. Esta está conectada al núcleo dentado. Interviene en la secuencia y sincronización de los movimientos planificados por la corteza cerebral. So